Hola médicos, bienvenidos a un nuevo video de Red Médica Blog. Soy el doctor Ariel Treviño y en esta ocasión vamos a revisar el tema de SAOS o de síndrome de apnea obstructiva del sueño. Como sabemos, pues se va a definir como la presencia de episodios frecuentes de apnea y de hipopnea asociados a síntomas como un exceso aumentado del riesgo de mortalidad cardiovascular y que esto va a abarcar un amplio espectro de trastornos respiratorios del sueño, como los que podemos tener la apnea central, amixta, la apnea obstructiva o la hipopnea. Si hablamos del SAOS obstructivo, aquí lo que se condiciona es por un colapso y obstrucción de las vías respiratorias superiores durante el sueño. Esto va a provocar ronquidos, apneas obstructivas, que son los heces de la respiración, hipopneas, donde tenemos respiraciones anormalmente lentas o superficiales, o despertares relacionados con la respiración. Epidemiológicamente sabemos que es un desorden frecuente y que se va a asociar alrededor del 3 al 7% de los hombres y del 2 al 5% de las mujeres. La información sugiere que esta prevalencia va a ir aumentando y todo esto obviamente se debe a trastornos metabólicos por alteraciones en la estructura de la faringe y de la laringe. En el caso de los niños puede afectar hasta un 2% de la población. Además de eso, es importante reconocer en estos pacientes que su etiología es secundario por una alteración sobre la vía aérea superior, la cual sabemos que se encuentra localizada en el esqueleto craneofacial y que sirve como andamiaje para la vía aérea superior, tanto ese esqueleto craneofacial, pero que además puede estar condicionado por algunas alteraciones maxilomandibulares, como puede ser la retrognatia o la deficiencia. Existe una modificación acerca de este esqueleto craneofacial secundario por los tejidos accesorios, como puede ser por aumento de la edad, la obesidad, el género masculino y a lo mejor algunas otras anomalías craneofaciales que tenga el paciente. Y todo esto condiciona un mayor riesgo para el desarrollo de SAOS. Otros factores de riesgo asociados pueden ser fumar y antecedentes familiares. Acá tenemos dos modificaciones acerca de una anatomía normal y los cambios típicos que ocurren en un SAOS. No es para que te los aprendas de memoria, simplemente observa varias situaciones. Por ejemplo, la presencia de una macroglosia, lo que está así como que moradito, es la lengua. Y en el paciente con SAOS, que es el que no tiene, el que solo tiene los numeritos y no las letras, tenemos aumentado lo que es esta lengua, entonces se produce una macroglosia. Tenemos un desplazamiento de cómo están las inserciones dentales por la modificación dental y que eso también condiciona que tanto el paladar blando, la úvula, el paladar duro, todo eso se vaya modificando. Además de eso, podemos reconocer que la estructura de la faringe se encuentra más desplazada hacia abajo y hacia atrás, es más corta y que todo esto al final de cuentas va a condicionar que el paciente pues tenga mayor riesgo de obstrucción intermitente durante el sueño en la noche. Pero además de eso tenemos cambios a lo largo del cuerpo y que no solamente son en la vía aérea superior. Por ejemplo, la presencia de grasa en el cuello aumenta el riesgo de la obstrucción. También sabemos que la grasa visceral tiene alteraciones en la reduciendo ese volumen pulmonar que puede llegar a tener el paciente, pero no solamente eso, obviamente va a tener mayor riesgo cardiovascular por la grasa visceral que tiene el paciente y además recuerda que esa grasa tiene una función endógena en donde libera mediadores como la leptina que puede causar alteraciones en el control neuromecánico de las vías respiratorias y obviamente favorecer pues la apnea. Clínicamente, estos pacientes se los van a describir en el ENAR como un paciente obeso que se levanta con cefalea matutina por la hiperacumulación de CO2 y que además de eso se caracteriza por tener somnolencia diurna, la fatiga crónica, pueden tener disminución de líbido, la hipercapnia, la depresión, reflujo gastroesofágico y otros síntomas durante el sueño que usualmente te va a referir, obviamente, su familiar, que es la ronquera, la tos, la asfixia, etcétera.
En la exploración física podemos documentar la presencia de desviación del tabique, hipertrofia de cornetes inferiores, masas o lesiones en la cavidad nasal, hipertrofia de adenoides, paladar blando agrandado, macroglosia, hipertrofia amigdalina y la circunferencia del cuello también son importantes. Hombres arriba de 17 pulgadas y mujeres arriba de 15.5 pulgadas. Aquí tenemos una serie de cambios cardiovasculares y sistémicos que ocurren durante la respuesta a la hipoxia. Y principalmente todo se centra en dos cosas, en que tenemos la presencia de un estrés oxidativo, liberación de mediadores, activación simpática, activación de la adrenina-angiotensina-aldosterona, y eso condiciona ¿qué? Una vasoconstricción periférica que va a condicionar en una hipertensión. Una pregunta rebuscada del ENAR es ¿cuál es una causa de hipertensión arterial sistémica secundaria? Y una de las más frecuentes, si no es que ya es la más frecuente en nuestro país, va a ser el síndrome de apnea obstructiva del sueño. A esto es importante asociarle que el diagnóstico nos podemos apoyar de dos cosas, el cuestionario de Berlín y la circunferencia del cuello ajustada. Es importante reconocer pues todos los factores de riesgo, ver el cuestionario de Berlín. Si tenemos circunferencia de cuello ajustada con riesgo alto o cuestionario de Berlín con riesgo alto, pues tenemos que valorar otros factores que alteren el estudio y demás cosas. Y esto los podemos hacer de dos formas, un estudio simplificado del sueño o realizarle una polisomnografía, que esto es lo que te van a preguntar a ti en el ENAR. Entonces, para hacer la medición de la circunferencia del cuello, aquí tenemos varios datos que nos hablan de probabilidad de SAUS. Por ejemplo, más de 48 centímetros, alta probabilidad, de 43 a 48, moderada probabilidad, y menos de 43 centímetros, baja probabilidad. Y aquí te hacen el sitio en donde se tiene que hacer la medición y demás. La polisomnografía va a ser el estándar de oro y es una pregunta clásica y súper sencilla. Te van a decir, ¿cómo haces el diagnóstico de este paciente? Y tú le vas a poner polisomnografía. Se acabó. Y luego te van a preguntar cuál es el valor. Y lo que tú tienes que ver es el índice de apnea-hipopnea, que es el IAHA y AH, en donde si es leve es de 5 a 15, si es moderado de 15 a 30 y si es grave arriba de 30 eventos por hora. ¿De acuerdo? El tratamiento es muy sencillo. Aquí hay que considerar varias cosas. Primero, ver si hay alteraciones maxilofaciales, porque si existen, el paciente con una cirugía maxilofacial probablemente vaya a tener mejoría. Hay que ver otras consideraciones, hay que bajar de peso y obviamente CPAP. El CPAP es la herramienta que nosotros vamos a utilizar para dar el tratamiento y es lo que te van a preguntar en el examen. Entonces, el tratamiento ideal para los pacientes va a ser el CPAP. Pero esto va a depender si el paciente no tolera el CPAP, porque hay pacientes que no lo toleran, pues obviamente hay que utilizar otros dispositivos de avance mandibular. Pero si lo tolera, es el tratamiento de elección, ¿vale? Entonces, pues eso es lo más importante del síndrome de apnea obstructiva del sueño. Espero que la clase te haya gustado, te haya servido como repaso para tu preparación para el examen nacional de residencias médicas. Soy el doctor Ariel Treviño y nos vemos hasta la siguiente charla. Chao, chao.